Muchas gracias por la oportunidad de presentarles este trabajo. Lo que yo les voy a contar es un caso como el que Mauricio presentó en su charla, de la importancia de tener en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos y también de qué es lo que le pasa a las estructuras. Específicamente les voy a contar un caso histórico de asentamientos de edificaciones, edificios digamos, en propiedad horizontal, que se llaman, varios pisos en los suelos colapsables que tenemos en la ciudad de Córdoba, pero que en nuestro país tenemos más de 600.000 kilómetros cuadrados con suelos de este tipo. Junto con mis coautores, la doctora Clara Mosesco y el doctor Ignacio Giomi, estuvimos trabajando para tratar de generar nuevos conocimientos en relación a entender un poco más cómo es la interacción entre el suelo y las construcciones que hacemos en obras de ingeniería. A los alumnos muchas veces les decimos, bueno, calculemos la capacidad de carga de una fundación superficial o de un pilote. Entonces, automáticamente les preguntamos, ¿y qué pasa si la carga es tal que se pasa por un 10% la capacidad de carga que calculamos teóricamente? Absolutamente nada. Lo que va a pasar es que se va a asentar más la construcción. Y ahí es donde entra la importancia, porque las construcciones se dañan por los asentamientos. Y es un problema entonces no solamente del suelo y de la capacidad de carga, sino de la interacción entre el suelo y la estructura. Como para localizarnos dónde estuvo nuestro trabajo, estamos hablando, digamos, de un barrio muy cerquita de aquí, a unos pocos kilómetros, en la ciudad de Córdoba. Es el barrio que se denomina Barrio CEP, a ver si no me equivoco con el puntero, no, bien. En la zona sur, este barrio está caracterizado porque tiene, CEP es el Sindicato de Empleados Públicos, se construyeron hace varias décadas, lo llaman roscas, son edificios de varios pisos, sin ascensor, en donde las roscas están compuestas estructuralmente por una planta como la que se puede ver ahí, o sea que nos podemos dar una idea de por qué se llaman roscas. Y en este caso, las viviendas que tenían las construcciones que tenían 3 plantas, había varias de ellas que habían sufrido asentamientos significativos, muy importantes. Incluso por ahí en esta imagen, a lo mejor se alcanza a ver en algún sector por ahí como que hubiera alguna rosca que falta, y es porque luego de daños severos por asentamientos debido al humedecimiento del suelo, la rosca completa fue demolida. Estas son algunas de las consecuencias de esos asentamientos que yo les mencionaba recién. Podemos ver ahí la construcción típica con una estructura porticada, una estructura de hormigón armado, calculada y dimensionada por ingenieros, con una fundación mediante pilotes de 10 metros de longitud y 80 centímetros de diámetro. Muchas veces uno ve en estudios de suelo que es como una receta, pilotes 10 metros, y cómo se va a comportar la estructura, cómo van a ser los asentamientos, van a ser compatibles con lo que estoy poniendo por encima del terreno. Y lo que se pudo ver acá, que en esas roscas, las partes lineales, para decirlo de alguna manera, estaban interconectadas entre sí por estos niveles de descansos en las escaleras, y en la parte central era por donde todas las instalaciones húmedas pasaban. Al ser una construcción de un sindicato, muchas de las conducciones de pluviales y cloacales no fueron atendidas a tiempo, se humedeció el terreno y nos encontramos con que ahora estos puntos rígidos hicieron que comience a estallar la estructura, porque la construcción literalmente intentó inclinarse. De hecho, medimos, por ejemplo, distancias aquí con un distanciómetro láser, y la misma distancia entre 2 marcos de puertas ahí arriba, y se habían acercado 30 centímetros, como para que tengamos una idea de la magnitud de los asentamientos.
Podemos ver acá cómo se hizo un acordeón, lo que sería el descanso metálico. Podemos ver los asentamientos, cómo en el piso se evidencia claramente que se había hundido, cómo las vigas de hormigón armado llegaron a estallar. Todos problemas relacionados no con la capacidad de carga del suelo, sino con cuánto se estaba asentando. Y por supuesto con los suelos típicos que tenemos en la provincia de Córdoba, que son suelos colapsables. En ese lugar hicimos una serie de los ensayos típicos de suelo, laboratorios, geotécnicos, que todos conocen, ensayos SPT, hasta 20 y 30 metros de profundidad, con muestreos cada metro de profundidad. Y procuramos hacer ensayos en lugares muy próximos a los lugares que se habían humedecido, y en un lugar dentro de ese sector, en la plaza, donde no había ninguna construcción y presumiblemente podemos pensar de que la humedad del terreno era la humedad natural. Se tomaron muestras que se ensayaron en el laboratorio. Estos resultados son resultados típicos de lo que se conocen como ensayos dobles edométricos o el ensayo de consolidación, donde ensayamos una muestra a humedad natural y otra muestra en condición de inundación. Entonces, para cualquier nivel de presión en el eje X, la diferencia entre la línea azul y la línea roja sería una deformación porcentual asociada al colapso del suelo. Con estos resultados de campo y de laboratorio, desarrollamos modelos numéricos de los pilotes para entender cómo se comportaban. Esos modelos los hicimos en elementos finitos, sería la geomecánica que recién mencionaba Mauricio. Y discretizamos el suelo cada 1 metro de profundidad para poder simular ahora cómo se iba a comportar ese pilote cuando nosotros íbamos humedeciendo el terreno metro a metro. Y eso lo pudimos hacer porque no nos quedamos con una fórmula de capacidad de carga, sino que hicimos un modelo en donde podíamos introducir la humedad y el grado de succión para ver cómo eso repercutía en una transmisión de cargas hacia la fundación. Aquí tenemos, digamos, idealizado el pilote que estaríamos modelando, el pilote y el modelo en elementos finitos, en este caso con una salida de asentamientos o desplazamientos totales verticales, los que les mostré recién, la discretización cada 1 metro. Entonces así podíamos sacar, a medida que yo iba aumentando la humedad del suelo en profundidad, simulando una pérdida en una cañería, cómo iba deformándose y asentándose el pilote y cómo las cargas se iban transmitiendo desde los estratos más superiores hacia la punta del pilote. Es importante mencionar que en los estudios geotécnicos y en los SPT, el perfil, los 30 metros estaban compuestos por limos, digamos a partir de los 12, 14 metros, por ahí con alguna mejora. El nivel freático estaba a los 20 metros de profundidad. Y a diferencia de otras partes de la ciudad, en ese lugar no encontramos digamos, algún estrato o alguna litología que pudiéramos decir que los pilotes a lo mejor podrían descansar en la punta en algún estrato arenoso o algunas cosas de esa naturaleza. Entonces, ¿qué resultados obtenemos con este tipo de análisis? Acá tenemos, digamos, una vez calibrados los modelos con los resultados de campo y de laboratorio, podemos predecir la fuerza versus asentamientos. Entonces la línea azul es la respuesta que hubiera tenido el pilote cuando el suelo estaba con la humedad natural. Ahora, cuando lo vamos humedeciendo metro a metro, si permitimos que se sature 3 metros, el pilote sufre lo mismo que sufría la probetita chiquitita de laboratorio en el ensayo de consolidación realizado de humedad natural y saturado. El pilote lo que siente es que va a tratar de asentarse. Entonces podemos tener predicciones de cómo sería el asentamiento para el mismo nivel de fuerza aplicada en la cabeza del pilote, pero con distintos grados de humedecimiento. Entonces, de esta manera pudimos corroborar y contrastar estos asentamientos inducidos por el humedecimiento con los asentamientos que estábamos mirando y relevando en el terreno. De manera sintética, entonces, aquí podemos ver qué es lo que tenemos. La respuesta original del pilote en limo a humedad natural y con los puntitos rojos cuando el perfil se satura completamente. Entonces, para cada nivel de fuerza aplicada podemos tener
¿cuánto es ahora el incremento de asentamiento por humedecimiento? Y podemos ver, por ejemplo, que llegamos a tener, cuando el pilote o el perfil de suelo se satura incluso por debajo de la punta del pilote, hasta 14, en algunos lugares, en algunas simulaciones, 18 centímetros de asentamiento adicional. No hay ninguna estructura que podamos calcular en la ingeniería que sea capaz de soportar esa magnitud de asentamiento, si es un asentamiento diferencial, como el que ocurrió acá, porque era una pérdida puntual de agua. Si hubiera sido un asentamiento homogéneo, se hubiera hundido todo el edificio de manera pareja y no hubiéramos tenido, digamos, los daños que se podían observar. Entonces, dentro de lo que pudimos ver es que es muy importante empezar a hacer análisis de transferencia de carga. No es solamente cuánto resiste el suelo, cuánto es la tensión admisible, sino cómo es la interacción suelo-estructura. Es muy importante en los suelos colapsables empezar a introducir la variable de succión. Cómo es digamos, el comportamiento de los meniscos y de la saturación parcial, porque cuando eso ocurra, lo que voy a tener es un asentamiento que es lo que me produce daño a las construcciones. Evidentemente, lo que yo estoy diciendo con esto es que el comportamiento no lo puedo analizar de manera desacoplada, está acoplado. Cuando la estructura le transfiere una carga, una presión al suelo, se va a deformar, pero esa deformación también repercute en nuevos esfuerzos en las estructuras. Solamente de manera de estos, digamos, utilizando estos modelos acoplados, podemos predecir de manera eficiente mecanismos de fricción negativa que por ahí podemos, de manera simplificada, considerarlos, pero nunca vamos a poder tener precisión en el cálculo de los asentamientos. Y los modelos acoplados ahora sí me permiten a mí conocer cuánto se va a deformar una estructura. A modo de conclusión, podemos decir que lo que pudimos aprender es que sabíamos que los suelos eran colapsables, pero no teníamos idea de por qué el asentamiento que se había ocurrido y que podíamos ver eran 18 centímetros. Podría haber sido 25, como alguno de los mapas de suelo que ha publicado en algunos de los simposios nuestros y congresos en años anteriores el ingeniero Roca, con análisis de manera regional, pero si yo no logro tener un modelo que me tenga en cuenta esa interacción, no lo puedo determinar con precisión. Entonces, eso fue lo que nos aportó las simulaciones numéricas, permitieron ahora entender que los pilotes se comportaban como pilotes flotantes y que evidentemente tiene muchas ventajas introducir modelos acoplados hidráulicos mecánicos cuando yo hago análisis de asentamientos en estructuras pilotadas. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Franco. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Franco, muy bueno el trabajo primero. Te quería preguntar qué modelo constitutivo usaron en el modelo de elementos finitos. Gracias por la pregunta porque me olvidé de decirlo. Nosotros usamos, el programa computacional que usamos fue COMSOL Multiphysics y el modelo constitutivo, que en realidad no es el único programa que lo tiene, hay varios, usamos el modelo de Barcelona extendido. Desarrollado originalmente por Alonso en los años 90 y perfeccionado un montón de veces a lo largo del tiempo. ¿Otra pregunta? Sí, ahí. Franco, en el caso del modelo acoplado, ¿cómo crees que puede ser la respuesta? Yo entiendo que esto es cuando se moja el suelo sin haberse estado un proceso de humedecimiento previo. En el caso que ya haya estado humedecido, digamos, naturalmente, se haya secado y haya vuelto a saturarse, digamos, ¿cómo crees que puede llegar a ser el modelo? Ok, muy buena pregunta. Ese es una inquietud que muchas veces tenemos porque los suelos colapsales tienen un comportamiento muy particular. Cuando
el nivel de humedad aumenta, se asientan, a diferencia de los expansivos. Pero cuando se seca, lo que ocurre es que la deformación va en el mismo sentido, porque ahora tengo succión y la respuesta tiende a ser de que yo tengo nuevamente más asentamientos por la disminución del contenido de humedad en ese caso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos.